Muy bien, entonces muy buenas tardes, jóvenes. No sé si ven la pantalla, por favor, me confirman. Sí se ve, ingeniero. Muchas gracias, muy Sí, amable. se ve. Muy bien, entonces vamos a dar el día de hoy a hablar un poquito concerniente a lo que es la tercera ley de Newton. Para ello, pues es bien importante establecer que prácticamente seguimos nosotros con las cuestiones de componentes del eje X, eje Y, fuerzas y muchas situaciones que van entrelazadas en todos los temas que hemos visto anteriormente. No sé por qué ahorita me está pidiendo algunos compañeros que les dé admitir, entonces eso me va a quitar un poquito de tiempo, ¿verdad? Entonces tengo que trasladarme de una pantalla a otra. Muy bien, entonces, ¿a qué me refiero ahora con la tercera ley de Newton? Pues simplemente es la ley del principio de acción y reacción. Si usted se da cuenta, ahí tengo un ejemplo pues bien clásico, que al momento que nosotros damos un golpe, ahí sí que con un martillo a un clavo, pues este clavo prácticamente pues va a ensartarse en donde estemos colocándolo y a la vez va a reaccionar en darle una fuerza opuesta y es cuando sentimos nosotros que el martillo pues prácticamente regresa, pero regresa con una fuerza igual al impacto, ¿verdad? Entonces, prácticamente siempre que vamos a hacer, por eso dicen siempre esa frase, para cualquier acción siempre hay una reacción y no solo en el sentido figurativo, sino en todo sentido. Entonces, prácticamente cuando yo voy a estar aplicando una fuerza, esa fuerza siempre también se me va a regresar en el sentido opuesto. Tengo acá otro ejemplo, pues un ejemplo simple también, en los cuales indicamos que si nosotros queremos saltar o brincar, pues prácticamente vamos a necesitar un impulso. Ese impulso, al momento que nosotros lo estamos generando, es que nos vamos un poco a impulsarnos hacia abajo. Esa fuerza que nosotros estamos haciendo, por supuesto, el suelo o la superficie donde nosotros estemos, este va a generar otra fuerza que en este caso va a hacer que yo salga impulsado, ¿verdad? Entonces, prácticamente van viendo que siempre va a haber una acción y una reacción. Entonces, para eso hay que tomar en cuenta este juego de fuerzas que prácticamente intervienen ahora en estos sistemas. Me pareció bien curioso también este otro aspecto en donde dice que las naves espaciales también utilizan el principio de acción y reacción, ya que prácticamente al expulsar una combustión, ellos pues prácticamente dice que generan la dirección opuesta al escape de ese gas. Entonces también las naves espaciales a esta situación de acción y reacción, pues prácticamente se van a estar moviendo, ¿verdad? Entonces también es interesante porque desde el cierto aspecto real que lo estamos visualizando, siempre vamos a tener esa acción y reacción, ¿verdad? Para ello también, en cierta forma o en ciertos eventos, nosotros vamos a tener también situaciones en donde tenemos representados, en este caso, un cubo de madera, un cubo sólido, de concreto, de acero, cualquier otro material. Pero ¿cuál es la característica? La característica que tiene es que este va a generar un peso. Siempre tenemos un peso y tenemos que tener mucho cuidado porque el peso siempre nos lo dan, ¿verdad? Casi lo representamos con la letra W, que es waste, y por esa razón entonces tenemos ahí representado el peso. Pero algo curioso de lo que es la fuerza de acción y reacción, que ese peso del elemento prácticamente me va a generar ahora otra fuerza opuesta.
Y esa fuerza opuesta, pues la que estoy colocando en rojo, ahora se va a llamar la normal. Y esa normal, pues prácticamente dice que tiene que ser perpendicular a lo que es la superficie. ¿Qué significa perpendicular? Que yo tengo que obtener o yo tengo que tener esa fuerza representada a 90 grados de la superficie. Hay que tener mucho cuidado, ya que aquí intervienen lo que son los planos inclinados, y los planos inclinados entonces ya tienen un ángulo dado, y ese ángulo dado es el que interviene para poder determinar entonces nosotros esa fuerza. Pero ¿qué característica tiene? Que dice que la fuerza normal tiene que ser perpendicular a la superficie. Entonces acá ya más o menos estoy indicando que debería ser 90 grados a esta superficie. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ya estamos estableciendo que a través del peso de cualquier elemento yo voy a ejercer entonces una fuerza normal, que esta va a ser perpendicular a lo que es la superficie. No sé si hay algún comentario o algo, también pueden indicarlo. Muy bien. Para ello también indica que yo puedo aplicarle una fuerza a esta caja. Quiero moverlo, quiero trasladarlo, quiero moverlo hacia la derecha, y en esta ocasión necesito yo establecer una fuerza. Pero esa fuerza, al momento de ejercerla, ¿qué es lo que va a generar? Bueno, que en esta superficie, yo lo estoy dibujando a grosso modo, acá pues van a tener cierta fuerza de fricción, debido a que al rozamiento, ya sea del piso, del concreto, del hielo, de la madera, del acero, cualquier otra superficie que podría ser, que van a tener en contacto con este cubo, pero a la vez no se ve, pero existen ahí prácticamente cierta rozadura en la cual va a generar esa fuerza de fricción. Y volvemos otra vez a lo mismo. Cuando nosotros aplicamos entonces una fuerza a este elemento, estoy indicando que estoy colocando esa fuerza en este sentido, entonces va a aparecer una reacción. Pero en este caso la reacción va a ser la famosa fuerza de fricción. Y esa fuerza de fricción indica que va a ser totalmente opuesta a la fuerza o al movimiento que estamos generando en ciertos elementos. Entonces, de esta forma, también volvemos a aplicar lo que es la condición de acción. ¿Cuál es la acción? Fuerza. ¿Hacia dónde está yendo la fuerza? Está yendo hacia este lado. Pero ¿qué pasa entonces con la reacción? Va a ser la famosa fricción, pero la fricción se va a oponer y esta va a tener un sentido contrario. Entonces vemos que ya tenemos ciertas características de lo que es la condición de la tercera ley de Newton, y de lo que establece de cómo se van generando esas componentes o fuerzas. Otro aspecto muy importante es que usted tiene que tomar en cuenta lo que son los ejes cartesianos. Tiene que tener bien establecidos, tiene que tener, ver si está inclinado o no la superficie, para poder entonces determinar esa perpendicularidad de la fuerza normal. Entonces, por favor, mucho cuidado. Al final también tenemos nosotros representado lo que es la fricción, y la fuerza de fricción pues está representada en este caso como Fr, fuerza de fricción. Ustedes lo van a ver así en algunos libros, y en esos libros pues yo tengo acá que la fricción va a estar determinada por U por N. ¿Quién es U? Pues es un coeficiente. Y ese coeficiente pues va a ser dependiendo de la característica del material o de la superficie. En este caso pues pudiera ser un hierro, un hielo, una madera, acero, hule, no sé, no se me ocurren, pero existen varios coeficientes de acuerdo a los materiales, y dependiendo de eso vamos a nosotros a utilizarlo. También tenemos lo que es la famosa fuerza normal, pero ya sabemos de dónde sale la fuerza normal. Se podría decir en esta situación de que va a ser la fuerza perpendicular
pues ejercida en cierta forma por el peso del el elemento, pero este va a ser contrario. Tenemos también lo que es la famosa fricción estática. Entonces, ¿qué sucede con la fricción estática? Es que cuando queremos nosotros ejercer una fuerza a cierto elemento, por decirlo así, a una mesa o a un escritorio, ese escritorio es pesado, pero cuando yo le ejerzo una fuerza pequeña, pues el escritorio ni se mueve. Prácticamente lo que estoy haciendo, entonces estoy generando una fricción estática. ¿Por qué estática? Porque el, 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 el evento no tiene movimiento. En el caso contrario, cuando ya existe fricción cinética, eso significa que ya el elemento ya está en movimiento. Entonces, al querer ya empujar, pero yo ya empujo con una fuerza más dotada, entonces cuando yo quiero ya establecer el escritorio, este escritorio pues ya se va a mover. Y si yo lo mantengo y lo empiezo a mover y tal vez mi superficie es un poquito más lisa, entonces yo ya voy a lograr a que el escritorio se mantenga a una velocidad constante y que va a ser fácil el traslado. ¿Cuándo sucede eso? Cuando la superficie es más lisa. ¿Cuándo es más lisa? Ah, bueno, cuando yo tengo ya un coeficiente de fricción cinético. ¿Y qué significa eso? Bueno, que podría estar en una superficie de un piso que esté acerado o un piso, pues, bien liso, se podría decir. Entonces, este va a generar un movimiento más rápido para ese escritorio. Pero si yo estoy en un piso de concreto, es totalmente diferente el piso de concreto. Yo quiero mover y mover ese escritorio, pero al momento de ejercerle esa fuerza, pues prácticamente el escritorio ni se va a mover, es posible. ¿Por qué? Porque es más áspera el contacto de la superficie, tanto del piso como del elemento en el escritorio, ejemplo que estoy haciendo. Entonces, ¿qué sucede? Que prácticamente no voy a lograr mover ese escritorio con facilidad concerniente a lo que es estar moviendo un escritorio en una superficie más lisa y que pueda circular. Entonces, para ello también prácticamente tenemos nosotros varios coeficientes de fricción. Y entre esos coeficientes de fricción, pues ya había mencionado yo un poquito de lo que es en acero, acero, madera sobre madera, aluminio sobre acero, cobre sobre acero, vidrio sobre vidrio, teflón, teflón sobre acero, hule sobre concreto y hule sobre concreto húmedo. Todavía nos dan ese chance del hule sobre concreto húmedo. ¿Qué sucede con estos coeficientes? Independientemente de los materiales que tenemos, vean de que el coeficiente de fricción estática, esta estática, cuando es acero sobre acero, va a ser relativamente 0.8. Si es de madera con madera, 0.40. Vean que el coeficiente pues va siendo diferente según el material. Pero algo bien interesante es el teflón. Bueno, eso donde lo vemos, más en los famosos sartenes de teflón, incluso hay comerciales donde dicen que echa el huevo y el huevo prácticamente patina sin necesidad de utilizar aceite. ¿Qué pasa? Que el mismo material pues es más liso y hace que pues prácticamente pueda movilizarse el elemento y sea fácil, pero ¿qué es lo que está sucediendo? El coeficiente de fricción estático pues es mucho más reducido a un 0.04 comparado a un 0.8. Ese 0.8 del acero sobre acero ya es una superficie algo rugosa en donde va a haber una limitante de movimiento dependiendo de la fuerza, ¿verdad? Otro ejemplo muy pues representativo es lo que tenemos el hule sobre el concreto. Vea que aquí teníamos un coeficiente totalmente pequeño en lo que es 0.04, porque este teflón, pues el teflón, pues prácticamente es como que tuviera una pista yo de patinaje, pero ¿qué pasa ahora del hule sobre el concreto? El hule sobre concreto ya tengo un coeficiente mucho más alto, pero ¿qué pasa en el hule? Pues es relativamente curioso de que este no es una superficie tan fácil de poder trasladar o mover los objetos si en dado caso yo necesito trasladarlo.
Entonces, ¿qué pasa con el hule? Pues el hule, pues prácticamente lo que se está haciendo es adherirse más a esa superficie de concreto y entonces me está limitando a que yo pueda mover y mover ese elemento. Por tanto, entonces esa es la diferencia de esos coeficientes de fricción. Hay que tener mucho cuidado en problemas, hay que ver prácticamente de qué material se está trabajando para poder establecer o determinarlo. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Pero para ello también ya tenemos lo que es el coeficiente de fricción cinética. ¿Qué pasa con esto? Ya tengo yo en movimiento el evento. Ya después de haber ejercido la fuerza, entonces prácticamente ya logré mover el objeto y este objeto se mantiene a una velocidad constante. ¿Qué pasa? Que cuando yo tengo ya ese movimiento, ya me genera un coeficiente de fricción un poco más liviano. ¿Por qué? Porque ya ejercí la fuerza y yo logré mover ese objeto para trasladarlo de un lugar a otro. Pero es muy diferente cuando el evento todavía está estático a un evento cuando ya ocurre el movimiento. Entonces también debe tener mucho cuidado en representarlo. Asimismo, existen también factores, por ejemplo, el acero sobre acero de 0.5 y el teflón sobre el teflón, pues se mantiene, pero en algunos otros, pues varía esa cantidad concerniente a la estática. Pero ¿qué es lo que sucede? Que aquí son menores y estos valores que son menores, pues prácticamente indican que ya no necesita tanta fuerza para ejercer ese movimiento debido a que ya lleva una velocidad constante. Entonces, por favor, también hay que tener mucho cuidado. Existen problemas en donde me dicen o me hablan de que debo de hallar el coeficiente estático o debo de hallar el coeficiente cinético. Entonces hay que tener mucho cuidado y de representarlo dependiendo de qué me dice o no ese problema, ¿verdad? Este material es totalmente diferente al que estoy indicando, al material que ya está indicado en la plataforma. Por favor, se les hace la cordial invitación para que lean el material, anticípense a verlo, a revisarlo, para que así cuando ya estamos aquí hablando en clase, usted ya tiene mejor idea, mejores aprendizajes y poder tener una mejor conclusión de análisis para la solución de los problemas. Porque si yo empiezo a hablar desde cero ahorita, y nadie ha leído el material, entonces casi no me va a entender. Ya cuando resuelva los problemas, ya se vuelve algo complicado, yo no entendí, Inge más ejercicios, ingeniero más ejemplos, pero al final se les da ejemplos, se les instruye correctamente a cómo deben de solucionar ustedes los problemas, pero también necesitamos que haya más interactividad de parte de ustedes para poder leer el material. Muy bien, con las unidades con nombres especiales, a mí me pareció bien interesante y bien curioso establecer estas unidades. ¿Por qué establecerlas? Porque por lo general, o en este momento se podría decir, hablamos de lo que es una unidad de fuerza. Y esa unidad de fuerza está representada con el famoso Newton. Y el Newton siempre lo estamos representando con una letra N. ¿Qué significa el Newton? El Newton se recuerda que habíamos dicho que es masa por gravedad. Y entonces las dimensionales que tenemos acá es kilogramos por metros por segundo al cuadrado. Eso necesito yo que usted también se lo grabe y que determine, porque en algunos problemas puede ser que le den kilogramos y cuando me estén dando kilogramos, entonces esto va a ser igual a quién? A una masa. Como es masa, entonces yo tengo que multiplicarlo por la gravedad para que esto sea igual entonces a quién? A lo que es el famoso peso. Entonces también hay que tener cuidado en diferenciar cuando me dan, diríamos, las dimensionales kilogramos. Ah, bueno, yo ya pienso rápido e indico, eso es una masa. Como es una masa, lo tengo que multiplicar para poder obtener entonces los famosos newton. ¿Qué es lo que estamos trabajando en estos ejercicios? Es determinar esas fuerzas a través de la dimensional newton. Y entonces para eso es importante. Asimismo, más adelante vamos a estar viendo lo que es presión. También tenemos sus componentes, ya es un pascal, y el pascal es fuerza partido área.
como es fuerza partido área, yo voy a tener esas dimensionales y también deben de tener mucho cuidado en determinarlo. Asimismo, vamos a ver también lo que es trabajo o energía, pero ya es los famosos Joule, y los Joule es prácticamente la fuerza por distancia, y fuerza por distancia me genera lo que son los Newton metros, siempre y cuando hablando todo en el sistema internacional. Asimismo, también voy a tener representado lo que es potencia, y potencia pues es watt, y watt es pues joules, o sea, la dimensional anterior, partido tiempo. Y aquí está en segundos, pero esas son las diferencias. Entonces hay que tener mucho cuidado. Otro aspecto bien importante es que ahorita en este momento tenemos representado W como el peso, que es weight en inglés, y que al final el peso es igual a masa por gravedad. Recordemos que debemos de estandarizar lo que es la gravedad, y en este caso siempre vamos a estar trabajando en 9.8 metros por segundo. Algunos libros redondean y trabajan la gravedad en 10. Bueno, está bien, pueden trabajarlo, pero yo sí les recomiendo mejor ser bien exactos y determinar esos resultados con 9.8. Entonces, para ello, tengo acá unos ejercicios que vamos a ver, y siempre y cuando también me indiquen ustedes en establecer si hay alguna duda, un comentario o alguna sugerencia, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo acá entonces prácticamente este evento. Este evento yo tengo aquí un cubo, y ese cubo pues prácticamente al momento de ejercerle una fuerza, este pues prácticamente se va a trasladar, se va a mover. Entonces como ya le estoy ejerciendo una fuerza, esa fuerza que yo les decía, pues prácticamente, ¿qué va a generar esta fuerza? La fuerza de fricción, y esa fuerza de fricción es la que yo voy a tener enmarcado aquí abajo. Entonces, por eso les decía, siempre y cuando yo genere esta fuerza, siempre vamos a tener una fuerza que se va a oponer entre esa superficie, y a ella le vamos a llamar la famosa fuerza de fricción, ¿verdad? Entonces, pero a la vez para reconocer prácticamente esta situación o esta condición, es que también el peso del elemento, como les había mencionado anteriormente, si yo le digo que a este cubo yo tengo ahora un peso, y este peso va a ser igual a 20 newton, ya está establecido como fuerza. Entonces, ¿qué sucede? Que yo tengo este elemento, y que acá siempre se va a ir hacia el centro de la Tierra. Eh, entonces, ¿qué tengo acá? Peso. Pero ese peso que me va a generar entonces la famosa fuerza normal. ¿Y esa fuerza normal a qué va a ser? Entonces, ¿qué sucede? Siempre tenemos que tratar la manera de ir acordando de lo que es la primera ley de Newton, que es la condición de equilibrio. Y entonces en esa condición de equilibrio yo puedo decir lo siguiente, que sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a cero. ¿Por qué a cero? Porque yo estoy tratando de querer mover este cubo, pero no lo logro mover. ¿Qué significa eso? Que yo todavía estoy en una condición de estática. Y le digo que hacia arriba son todas las fuerzas positivas. Muy bien. ¿Quién va hacia arriba? La fuerza normal. Menos quien va hacia abajo, el peso. ¿Por qué negativo? Ah, porque va hacia abajo. Entonces, esto va a ser igual a cero, y aquí voy a representar entonces que la fuerza normal va a ser igual al peso, que es lo que siempre habíamos dicho y que teóricamente siempre me está indicando. Pero recuérdense, esa fuerza normal también está acá provocada, y que tiene un ángulo de 90 grados. Entonces tengan muy presente qué es lo que estoy haciendo, utilizando lo que es la aplicación del equilibrio en sumatorias de fuerzas en Y igual a cero. ¿Alguna duda o comentario? Por favor, agradezco puedan indicar. Muy bien.
Si no hay dudas que bueno, al final entonces yo lo que necesito establecer es que la fuerza normal va a ser igual al peso, pero ¿cuánto va a ser el peso? En este caso 20 newtons. Entonces, ¿qué significa? Que mi normal va a ser igual a 20 newtons. Con eso ya establezco entonces en esta condición lo que concierne a mi fuerza normal. Y mi fuerza normal pues prácticamente la vamos a obtener así. Pero ¿qué pasa si ya se vuelve inclinado? Ahí sí que tener un poco de cuidado. Muy bien, para lo siguiente también hay que tener un poco de cuidado y también debo establecer que después de ese, de quererle darle movimiento a este mi elemento, también está la famosa condición de lo que es la sumatoria de fuerzas en el eje X, que va a ser igual a cero, siempre y cuando que para esta dirección son positivas esas fuerzas. Muy bien, yo le voy a aplicar una fuerza a este elemento. Muy bien, aplicado a ello, me está diciendo que cuando ya está aplicándose, se va a ejercer o se va a crear una fuerza de fricción. Entonces, en este evento yo estoy queriendo empujar ese trocito, pero todavía no logro hacerlo. Entonces ahí es donde se genera esa condición todavía de estática. Pero cuando yo ya ejerzo más fuerza, ejerciendo más fuerza, entonces yo ya veo que este mi elemento prácticamente yo ya lo voy a tener en movimiento y ese movimiento se va a mantener constante y entonces ahí ya cambia la condición. Ahora, acá todavía no. Como todavía no, entonces, ¿qué sucede? Que yo puedo aplicar también esa condición de equilibrio en el eje X. Muy bien, como me está diciendo que hacia la derecha todas las fuerzas son positivas, entonces, ¿quién va hacia la derecha? Va a ser mi fuerza. ¿Y quién viene hacia la izquierda? En este caso, mi fuerza de fricción, porque mi fuerza de fricción está reaccionando. Hace lo contrario a lo que está haciendo mi fuerza, que es la acción y reacción en este caso. Entonces, me queda menos fuerza de fricción. Y estamos condicionando ahora a que va a ser igual a cero. Yo puedo despejar y obtener esa fuerza, sí, entonces le puedo decir que la fuerza F que se está aplicando va a ser igual a quién, a la fuerza de fricción. Recordemos de que yo cuando traslado una cantidad al otro lado de la igualdad, este cambia de signo. Como era negativo, entonces ahora se convierte en positivo, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que literalmente se puede decir que la fuerza ejercida va a ser igual a la fuerza de fricción. ¿Por qué? Porque es acción y reacción. Entonces, en esa parte, pues prácticamente vamos a obtener también ciertas condiciones. Ahora, hablando un poquito fuera ya de lo que es movimiento, y cuando es movimiento es que se acuerdan que en segunda ley, tal vez lo han visto, que es, va a ser igual, fuerza es masa por aceleración. Entonces ya existe ahí un movimiento, entonces podríamos hacer esa relación y poder encontrar ciertos componentes. Pero ahorita todavía no hablemos de segunda ley de Newton, sino solo estamos en condición todavía de estática a través del equilibrio, ¿verdad? Entonces, con esas componentes, ustedes, dependiendo de los problemas que les están pidiendo, ustedes pueden hallar entonces la información, ¿verdad? ¿Algún comentario, por favor? Agradezco, me puedan indicar. Por ahora no, Inge. Muy bien, gracias, muy amable por confirmar. Entonces, ¿qué pasa? Que para ello ahora lo que tenemos que hacer es que en ciertas ocasiones vamos a tener elementos que están inclinados y estos elementos como están inclinados, pues prácticamente eh, han visto ustedes que cuando yo inclino el escritorio y le coloco la computadora, la calculadora, el mouse, pues ellos todavía se resisten y se mantienen ahí a cierta inclinación. Pero si así su inclinación se prácticamente se pasa
o es a 45 grados, ahí mi inclinación es mucho más fuerte. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Vamos a lograr que mi elemento se mueva, se caiga y se quiebre, o sea, lo que sucede. Pero, ¿qué pasa ahí? Que también estamos en una condición todavía de equilibrio en la cual nosotros tenemos que hallar o desarrollar eso. Diríamos que acá, en este caso, me pueden decir que yo tengo entonces este evento donde está inclinado y este pues, elemento podríamos decir que el peso va a ser igual a 20 newton, solo por ejemplo. Y que el plano está inclinado, vamos a indicar tal vez a unos 25 grados. Y esos 25 grados, pues prácticamente eh, a la horizontal, pues va a ser representativo en lo que son nuestras componentes. Vean de que yo acá estoy formando un triángulo y ese triángulo, pues prácticamente lo tengo acá. ¿Qué pasa con ello? Que ese mismo triángulo también lo represento en base a este otro que yo tengo acá. Entonces, también es un juego de visualización para poder determinar este triángulo. ¿Qué pasa entonces? Que esos 25 grados se posicionan en este punto. Entonces yo ahí empiezo ya a tener esa visualización de un juego de triángulos, por decirlo así. Lo visualicé en esta manera y ahora lo estoy parando y lo voy a visualizar en esta otra manera. Solo le hice un giro de 90 grados y entonces establezco que este ángulo es igual a este. Ahí ya es solo condición de poder tener esa georreferencia espacial para poder determinar entonces dónde está ubicado ese ángulo, ¿verdad? Entonces es bien interesante. A veces muchos no visualizan bien qué ángulo debería de tener acá. Entonces, en este caso, el ángulo de 25 va a estar representado en este punto. En este punto tengo yo también 25 grados. Ahora, recuérdese, el peso es la línea roja o la flecha roja que tengo yo acá. Ese peso prácticamente está yendo hacia el centro de la Tierra, se está generando en esta situación. Pero, ¿qué es lo que está inclinado? Mi superficie. Esta superficie es lo que yo tengo que determinar esas componentes. ¿Por qué? Recuérdense que la fuerza normal va a ser perpendicular a quién, a la superficie. Entonces yo tengo que tener los famosos 90 grados. Y como yo tengo los famosos 90 grados, entonces, ¿qué sucede? Que yo necesito determinar esta componente de peso. Esta componente de peso, pues a quién va a ser igual, si ustedes quieren verlo, de y. Y también necesito hallar esta otra componente de peso X. Para ello, entonces yo necesito establecer prácticamente obtener esas componentes. ¿Cómo encuentro esas componentes, jóvenes? Por favor, si me pueden ayudar. ¿Nadie quiere participar? Con la sumatoria de las fuerzas, Inge. ¿Alguien más? Bueno, sumatoria de fuerzas, sí, pero todavía no quiero aplicar sumatoria de fuerzas. ¿Cómo hallo WX y cómo hallo WY? ¿Alguien más, por favor? Con el seno del ángulo, Inge. Muy bien, prácticamente tengo que aplicar funciones trigonométricas y con funciones trigonométricas yo necesito determinar qué es lo que está sucediendo. Para ello, está bien. ¿Quién va a ser seno del ángulo WX o WY? WY, Inge. WY, gracias, muy amable. ¿Alguien tiene duda por qué WY?
¿Estaremos de acuerdo con ese WY? ¿Es seno? Por favor, jóvenes, es necesario que visualicen, que vean, que interpreten, porque si no visualizan, no interpretan, no vamos a llegar a nada. Muy bien, aquí tengo yo entonces los famosos 25 grados. Si yo quiero representar eso en un triángulo rectángulo, recuérdense que siempre vamos a formar un triángulo rectángulo. Ese triángulo rectángulo, yo aquí tengo los famosos 90 y aquí tengo 25. ¿Cuánto será este otro ángulo? Por favor. $65. 65. Muchas gracias. Desde otro ángulo tengo 65. Vean que yo ya estoy generando entonces la información, como siempre hemos venido hablando, de lo que son los famosos triángulos rectángulos. Y ahí yo ya tengo un ángulo de 65. Pero ¿qué pasa? Yo necesito hallar entonces esas componentes. Alguien ya dijo, funciones trigonométricas, ingeniero, y con eso se trabaja. Perfecto, estoy de acuerdo. Pero alguien dijo que voy a aplicar seno para WY. Ahora, la pregunta, ¿es cierto que aplico seno para WY, sí o no? Vamos, jóvenes, ¿están durmiendo? Sí, ¿podría repetir la pregunta? La pregunta es si seno de la función trigonométrica seno aplica para hallar WY. Sí aplica, Inge. ¿Está seguro? Sí, ingeniero. Quieren apostar 10 puntos. Y si de esos 10 puntos, si ustedes no tienen razón, se los descuento. Si tienen razón, les doy 10. Sí, apuesto, Inge. Ah, ya perdió. Sí. Perdieron ahí. Muy bien. Hay que tener cuidado. Recuérdense que seno, en este caso, ¿qué significa seno? Seno del ángulo va a ser igual a opuesto, partido ¿quién? ¿O estoy equivocado? Hipotenusa. Muchas gracias. Opuesto, partido, hipotenusa. ¿Quién es el opuesto a 25 grados? Vamos, jóvenes, algo tan simple, tan sencillo, y espero que no vaya a ser tan complicado para ustedes. Entonces yo digo que seno de 25 grados va a ser igual. ¿Quién es el opuesto? W, si lo queremos ver así, WX, y este va a ser WY. ¿Por qué yo estaba necio? Porque no es WY, sino ¿quién es el opuesto? Es Es WX. 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 Por favor, yo les he estado diciendo desde el principio, tengan mucho cuidado. Dependiendo la posición del ángulo, van a ustedes a determinar senos y cosenos. Y van a ver esas componentes que en algunas ocasiones van a cambiar. Entonces, en este caso, seno de 25 va a ser ¿para quién? Para WX. ¿Por qué WX? Porque es el vector que se está prácticamente colocando al opuesto de ese ángulo de 25. Muy bien. ¿Partido quién? Ah, ok. Lo que pasa es que aquí me dan el peso W. Entonces W es hipotenusa. Vean que tienen que establecer ese triángulo rectángulo y manejar bien cuáles son los lados y cuáles son las componentes que yo necesito establecer. Entonces, ¿qué pasa acá? Que yo, como este W está dividiendo, ahora entonces pasa a ¿qué? A multiplicar. Entonces, W seno de 25 va a ser para la componente X. Muy bien.
Ahora para la y, entonces W seno ya no es, sino es coseno de 25 va a ser igual al adyacente. ¿Quién es el adyacente de este ángulo? Ah, pues es lógicamente WY. Entonces le digo que WY partido hipotenusa, pero como la hipotenusa es el peso, entonces ya tengo W coseno de 25. Por favor, mucho cuidado. De veras que a veces ahí se malinterpreta la situación de quién es quién, dónde utilizo seno, dónde utilizo coseno, va a depender mucho del ángulo, ¿verdad? Entonces, por favor, debe de tener mucho cuidado. Muy bien. Si ustedes ven, yo ya tengo ahí establecido entonces quién es WY y WX. Voy a moverme un poquito para que ustedes ya puedan visualizar lo que está sucediendo. ¿Qué pasa entonces? Que yo ya tengo esa componente WY y esa componente WY voy a mejor a graficar nuevamente y ver qué es lo que está sucediendo. Y para ello pues vamos a tener esto. Muy bien, aquí tengo los famosos 25 grados. Tengo establecido acá mi cubo. De este cubo se podría decir que yo estoy buscando que esa fuerza o ese parte del peso sea mi famoso WY. Ya tengo WY y en algunos problemas pues me preguntan cuál es la normal. O si en dado caso, pues pudiéramos tener ya una fuerza, ¿cuál es la fuerza de fricción que pudiéramos estar? Si yo le podría aplicar una fuerza acá, entonces recuérdense que mi fuerza de fricción va a tener esto. Entonces mi fuerza de fricción va a ser algo así. Disculpen ahí por el tamaño, creo que lo hice muy pequeño y por esa razón no se visualiza tan bien. Entonces, ¿qué sucede ahí, jóvenes? Que yo necesito establecer cuál es la normal de mi elemento, estando inclinado 25 grados a la horizontal. Entonces, ahora, mi pregunta es, ¿cuánto vale la normal, jóvenes? ¿Es lo mismo el peso, Inge? Está bien, pero ahora lo quiero numéricamente. ¿Cuánto vale la normal para este evento? 20 Newton. Bah. Alguien dijo 20 newton. ¿Estamos de acuerdo que es 20 newton? Sí. Sí. Sí, Por favor, ahí anda María José, me hace favor de anotar bien a los que han dicho sí. ¿Por qué? Porque están incorrectos. Piensen, ¿cuánto Muy vale bien, la Inge. normal? ¿Cuánto vale la normal? ¿Cero, Inge? No. ¿Por qué cero? Porque según la composición W es igual a 20 Newton, ¿verdad? Tenemos entonces fuerza, entonces sería Newton igual a W igual a 20 Newton. No lo sé, Inge, ya. Primero me dice que es cero y después me dice que 20. Ya, deje de estar viendo el partido ahí y ponga atención. Sí. Bueno, por favor, jóvenes, de veras es algo tan simple, pero yo necesito... Inge, son 18.12. ¿Por qué? ¿De dónde sacó 18 Porque puntos? estamos sacando la condición de F y Y.
Ajá, por ejemplo, la condición, digamos, cuando F ya está a cero, siempre y cuando sea positivo, sabemos que la normal es normal y el peso que es menos la WY, sustituimos el valor en donde está WY, digamos W como es el peso, 20 por coseno de 25, ya nos tira la normal. Gracias, muy amable. Fíjense que sí, vean de que cuando ya van absorbiendo lo que está sucediendo, ya es fácil determinarlo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Recuerdan que la famosa condición de equilibrio y que no se olvide, ¿qué es lo que dijo el compañero? Que tenemos que aplicar la condición de equilibrio haciendo sumatoria de fuerzas en Y igual a cero, donde decimos que hacia arriba son positivas esas fuerzas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Muy bien, solo que ahora se recuerdan que el plano cartesiano está inclinado, pero no tengan miedo, sino digan que ahora este es mi eje X y este va a ser mi eje Y. ¿Qué sucede entonces? Que yo voy a tener mi normal hacia arriba, va a ser positivo. ¿Por qué es positivo? Porque va hacia arriba, menos el peso. Pero ¿será el peso o será WY? Es WY. Normal, entonces a qué va a ser igual a famoso WY. Pero ya habíamos encontrado WY. ¿Cuánto vale WY? Oh, ok, entonces en este caso vamos a determinar que la normal va a ser igual a W por coseno de 25 grados, que es lo que representa a WY. Como yo ya había dicho al principio que tengo un peso de 20 newton, entonces cuando yo empiezo a sustituir datos y parámetros para ello, entonces voy a decir que la fuerza normal va a ser igual a 20 newtons, por favor cuidado con las dimensionales, multiplicado por el coseno de 25. Por favor, la calculadora debe de estar en digrados, en letra de dedo, porque si no está en letra de dedo, entonces prácticamente van a tener una respuesta errónea. ¿Cuánto me da eso? Al momento de multiplicar 20 por coseno de 25, voy a hacerlo. Y es cierto lo que me está diciendo el compañero, perdone porque no le diga el nombre, pero no estoy viendo la pantalla, es 18.12 newton. ¿Alguna duda, jóvenes? Bueno, entonces vean de que de algo tan simple, tan pequeño, solo por no determinar qué función trigonométrica va a estar aplicada a las componentes, qué componentes, componente del eje X o componente del eje Y, yo voy a tener ciertos inconvenientes. Entonces, por favor, jóvenes, que quede de lección, hay que tratar la manera de evitarse esos errores, pensar bien qué es lo que estoy haciendo y prácticamente determinar esto. Entonces, en conclusión, bueno, mi sistema está inclinado y solo lo que quiero yo es determinar entonces la fuerza normal y vean de que yo tengo acá mi elemento, tengo acá representado lo que es mi normal hacia arriba y el peso, pero el peso en componente, pero el componente va a ser WY. Por esa razón utilicé WY. Por supuesto, aquí no me salió tan perpendicular, pero ahí está representado. Es lo que estoy yo calculando. Como dirían por ahí, Inge, pero si usted había dicho que es el peso, sí es cierto el peso, pero el peso está representado en esta manera. ¿Por qué? Porque está buscando hacia el centro de la Tierra y siempre va a ser en esa posición. Dependiendo del plano cuán inclinado esté, entonces vamos a tener esa inclinación para poder determinar entonces esas famosas componentes en el eje X y en el eje Y. ¿Alguna duda o comentario, por favor? Como es típico de las clases, todo es correcto, todo está claro, ingeniero. Muy bien, por favor, inicien ustedes a determinar esto. Un refrigerador
pesa 1500 o 1500 newton. Se aplica una fuerza horizontal de 500 newton, pero el refrigerador no se mueve. ¿Qué sucede? Que todavía está el movimiento en estática. Por esa razón me están preguntando, ¿cuánto vale la fuerza de fricción estática? Inciso B, si la fuerza de fricción estática máxima es de 600 newton, ¿cuánto vale U? Aquí no pude yo dibujar o representar en el texto lo que quiero y al final lo que representan es el coeficiente estático, US. Por favor, jóvenes, intenten hacerlo y me indican qué deben de hacer o no deben de hacer y cuáles son los resultados para el inciso A y el inciso B. Les voy a dar entonces unos 5 minutos, por favor. Bueno. Vuelvo a leer otra vez el problema. Un refrigerador pesa 1500 newton, se aplica una fuerza horizontal de 500 newton, pero el refrigerador no se mueve. Inciso A, ¿cuánto vale la fuerza de fricción estática? Inciso B, si la fuerza de fricción estática máxima es de 600 newton, ¿cuánto vale el U o el U estático? Muy bien, para ello vamos a ver si Rafael Alejandro González Guzmán, por favor, me indica qué podemos hacer. ¿Se encuentra presente Rafael Alejandro González? Por favor, María José, ¿me puede indicar si se encuentra presente Rafael Alejandro? Sí está conectado, Inge. Ok, me hace favor también de anotarlo ahí. Muy bien, No participación, ¿verdad? muy bien. Por favor, Álvaro Yair Juárez, ¿qué podemos hacer en este ejercicio? Ingeniero, buenas noches. Muy buenas noches, Álvaro. Según estoy buscando, me parece que necesito una fórmula que contiene F, la fuerza de X que sea igualarla a cero. Sí, sí, pero ¿qué fórmula cree usted que le En- hace falta? mm, Voy a regresar a la presentación. ¿Es posible que tal vez esto?
Bueno, puedo decir yo entonces que tal vez la fórmula que necesitan, o que la que necesita el compañero dice que es FR es igual a U por la normal. ¿Será esa? Me imagino que sí, ingeniero. Bueno, ahora explíqueme qué está haciendo Álvaro. Pues según lo que entiendo por la fuerza de horizontal que va, que lleva el refrigerador y Ujú, la sí. fricción estática, entonces me imagino que lo que se quiere hallar es cuánto genera el peso que tiene la refri, ¿verdad? Ujú, sí, sí. ¿Cómo lo hacemos ahí, Álvaro? ¿Ha planteado usted ya algo ahí? Sigo en eso, ingeniero. Me está Bueno, costando un sigo, poquito contame captarle, usted. pero más que todo es porque no logro escucharle, porque no sé si tiene un tono un poco bajo, pero me cuesta escucharle, o quizás es porque haya mucho ruido acá cerca. Va, está bien, no tenga pena. Voy a tratar la manera de ponerle aquí más volumen y hablar más fuerte. Muy bien, entonces en el caso de Franklin Monterroso, por favor, ¿qué podemos hacer en este problema? Sí, sí, buenas tardes. Muy buenas tardes, Franklin, por favor, ¿qué podemos hacer? Fíjese Miguel, que yo todavía estoy tratando de acoplarme un poquito. Y se está acoplando, pero ¿alguna idea o algo que hemos estado hablando acá? ¿Qué se le ocurre a usted? No, pero estoy igual que el compañero, Miguel. O sea que igual de fregados. Y perdonen la palabra. No, pero Bueno, ya nos vamos a poner al día. bueno, por favor, de veras pongan atención. Yo ya lo he estado diciendo, lo he dicho, lo representé en las fuerzas y ni modo. Bueno, está bien, Franklin, al menos hablo. Marcos Fernando, ¿qué hacemos, Marcos? Sí, buenas noches. Ok. De lo que estaba viendo, ¿me escucha? Sí, sí, sí. Ok. Es la de la fuerza menos la fricción estática Ajá, sí. y lo despejamos a mí me dio 500, lo mismo que la fricción, que la fuerza. Ok, eso sería entonces, ¿cuánto vale la fuerza de fricción estática? ¿Será eso? Bueno, ahí vamos, Marcos. La verdad tiene muy buena respuesta, pero justifíqueme, ¿qué hizo? ¿Por qué encontró que es igual a 500? Porque en la sumatoria em, vi la fórmula que es la de la fuerza menos la de fricción estática y al Ujú. despejarlo em, me da F igual a la función estática y sustituyo la fuerza que nos dieron que es 500. Muy bien, Marcos. Gracias. Sí, ya vieron que sí es bien difícil explicar y estar acá en sesión y hablar en todo el mundo. Me da pena, me da vergüenza, no puedo, se me nubla la vista, pierdo la cabeza y de todo sucede. Pero de veras traten la manera también de ir desenvolviéndose jóvenes, porque realmente ustedes ya van a ser profesionales y profesionales tienen que desenvolverse, tienen que explicar, tiene que decir por qué hizo este proyecto, por qué hizo esa presentación, para qué lo hizo, cuál es el objetivo, cuál es la idea generatriz, por qué el proyecto va a funcionar o no va a funcionar. Entonces, de una forma u otra, usted tiene que aprender a desenvolverse.
gracias ahí a Marcos, prácticamente me dijo una respuesta, pero hay que concretarla. Muy bien, ¿qué estamos haciendo ahí con esa respuesta que me indicó Marcos? Muy bien, que vamos a aplicar la condición de equilibrio en donde le digo que sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a 0. Si yo le digo que mi movimiento hacia el lado derecho van a ser positivos todas las fuerzas. ¿Quién va hacia la derecha? Ok, es fuerza. Si me dan la fuerza, ok, se está aplicando una fuerza de 500. ¿Quién está haciendo en contra? Ok, la fuerza de fricción. Y la fuerza de fricción va a ser igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Porque recuérdense, acá el problema me dice que el refrigerador no se mueve. O sea, todavía está en una condición de estática. Entonces, ¿qué sucede? Lo que había dicho ahí Marcos es que para encontrar la fuerza de fricción va a ser igual a la misma fuerza. Entonces, fuerza de fricción, ¿a qué va a ser igual? A 500 newton. 500 newton va a ser igual a mi fuerza de fricción. Así de simple. Simplemente coloqué todas las fuerzas en el eje X, despejo para una de ellas y ahora determino entonces que 500 newton va a ser igual a mi fuerza de fricción. ¿A qué incógnita estamos representando esta respuesta? Bueno, dice aquí inciso A. ¿Cuánto vale la fuerza de fricción estática? Y en este caso, pues vale 500. Muy bien. Por favor, Brandon, Steve, ¿qué hacemos ahora con el inciso B? María José, por favor, me indica si está presente Brandon Steve. No sé si, Brandon Steve García de León no, no está conectado. no está conectado. Ah, bueno, entonces ahí me coloca también, aparte de no participación, inasistencia, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Ahora Andrea Noemí Chojolán. Muy bien, supongo que también no está. No está conectada. Sí, sí, gracias, María José. En el caso también de Wilber Lisandro Godínez, por favor, Wilber, ¿qué hacemos? Inge, yo considero que tal vez se puede multiplicar con las fórmulas que nos dio. Por ejemplo, no sé si es correcto, ¿verdad? Indíqueme, Pero, miremos. ajá, porque hay coeficiente de estética que, Ujú, por ejemplo, en el concreto es 0.8 ujú. o, ajá, pero en En- este caso es, bueno, US Mi pregunta es, ¿qué datos me da ahora este inciso B? es fricción por la fuerza estética, ¿no? Ahora dice inciso B, si la fuerza de fricción estática máxima es 600 newton. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese 600 newton? ¿Cómo me cuesta, Inge? Bueno, de verdad, es fuerza de fricción. Recuérdese que aquí está diciendo el problema si la fuerza de fricción estática, fuerza de fricción estática es porque todavía no hay movimiento, estamos en equilibrio, es de 600 newton. ¿Qué habíamos encontrado anteriormente? Una fuerza de 500, pero ahora me está diciendo si yo ya tengo una fuerza de 600, o sea, yo ejercí una fuerza un poquito más para mover este
refrigerador, entonces me está diciendo que yo ya obtengo una fuerza de fricción. Pero ¿qué me pregunta el problema? ¿Cuánto vale el coeficiente? Esa es la condición de este problema. ¿Cuánto vale U estático? Muy bien, gracias Wilber. Al menos sí me indicó algo, me dijo algo que quiere ahí un poquito, pero por favor traten la manera de leer, poner atención. Solo con poner atención, pues van a ganar bastante. Melvin Ronaldo, perdón. Melvin Ronaldo Yos Pérez. Sí, ingeniero. ¿Qué hacemos ahí entonces? ¿Qué debo de hacer? Creo que ahí sí va lo que es una fórmula, por ejemplo, la que colocó ahí, FR es igual a UN. Creo que ahí tal vez lo despejamos para U. Y como ya tenemos los dos valores de Newton y de fuerza de fricción, ya nos da, digamos, ahí. A la hora de despejar, y nos va a tirar como es, si queda restar o dividir. Muy bien, Y ahí lo gracias. obtenemos. Vaya, pero saque los datos, calcule Es que bien. como ahorita estaba analizando, por eso estoy. Sí, ya, también ahí Vaya, lo está voy a. bien. Inge, A último minuto se le alumbró ahí. Bueno, Si despejamos, como dice el compañero, sería los ok. 600 newtons dividido 1500 y la respuesta sería 0.4, si no estoy mal. Muy bien. US, que es lo que me están preguntando, fuerza de fricción va a ser igual a U por la normal. ¿Sí o no? ¿Qué me están preguntando entonces? La fuerza U. Entonces la fuerza de fricción partido ¿quién? La normal va a ser igual a US. Es perfecto, ustedes hablaron bien. Necesitamos una fórmula, la despejamos para la variable que estamos encontrando, pero ahora, ¿qué pasa? ¿Qué necesito ahora saber? Muy bien, normal. ¿Cómo encuentro la normal? Por favor, Emerardo Alberto Gómez Macario. Sí, Inge, buenas noches. Sí, buenas Eh, noches. pues consideraría que sería la sumatoria de fuerzas en Y. Ok, permítame, solo voy a acomodarme. Algo pasa aquí que mi máquina a veces se traba. Muy bien, lo voy a hacer un poquito para acá mejor, porque ya no me da chance. Entonces solo voy a copiar. Fuerza de fricción, habíamos dicho que va a ser igual a U por N. Fuerza de fricción partido N va a ser igual a U. Muy bien. Ahora usted me dice que necesitamos hallar lo que es la sumatoria de fuerzas en dónde, en qué eje. En Y, Inge. Entonces, gracias, sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a 0, donde yo le indico a esto que para arriba es positivo. ¿Qué fuerzas son las que intervienen en este problema? Lo voy a dibujar acá para que esté más cercano y así podamos visualizar qué es lo que está sucediendo. ¿Se recuerdan? Mi refrigerador, más o menos, ¿sí? Ustedes dibujarán mejor. ¿Qué pasa con el refrigerador? Voy a tener entonces un peso. Y ese peso, como es acción y reacción, va a generar entonces una normal. ¿Cómo obtengo la normal? ¿Y por qué aquí el compañero Emerardo Alberto me indicó que debería de hacer sumatoria de fuerzas en Y igual a 0? ¿Por qué? En este caso le hacemos la pregunta a Rolamán Giovanni, por favor. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Qué hacemos entonces? Pues ahorita sería el de como ya dijo el compañero, las fuerzas en Y, entonces serían las fuerzas hacia arriba, serían positivos, entonces serían el natural de eso menos W igual a 0. Entonces, N sería igual a W. Sí. Y N sería igual al peso que es el del refrigerador, que son 1500 newtons.
Muchas gracias, así de rápido, ¿verdad? Perfecto, ahí se entiende bastante bien y el proceso va bien. Muy bien, gracias, Rolamán. En este caso, entonces ya tengo la normal 1500. ¿Qué me hace falta entonces para poder llegar a la conclusión y a la respuesta de este problema? Por favor, entonces, Eduardo, Enrique, por favor, ¿qué hacemos? Buenas noches, Inge. Buenas noches, ¿podría decirme cuál es la respuesta y conclusión de este problema? No, no se lo podría decir. Es que ¿Por no, qué no? porque estoy poniendo atención y no le he hallado bien al problema. Anda viendo el partido, anda chateando, anda jugando. No, ¿Qué anda estoy haciendo haciendo, un Eduardo? plano, A ver, dígame, ¿qué anda haciendo? un plano de dibujo. Pero estoy poniendo atención a su clase, eso es lo que Al menos diga usted, estoy haciendo la tarea de arquitectura, ¿verdad? Sí, exacto. Siento. Bueno, bueno, Eduardo, por favor, más atención y ya está fácil. Pero gracias de todas formas por participar. Guillermo Antonio, por favor, o alguien habló ahí. Sí, no sé si me escucha, Inge. Perfecto, si lo escucho. Pues como estamos buscando el coeficiente, ¿no? Entonces lo que sería dividir fuerza de fricción con... ¿Cómo se llama esto? Ah, espérame, Inge, ya me hice gol. No, hombre, ya va ahí. ¿Qué me va a Inge, hablar? sería fuerza de fricción dividido la normal, que es 1500. Así de fácil, ¿verdad? ¿Cuánto es la Sí. respuesta? Fuerza de fricción, ¿cuánto vale? No. Ah, ya lo hubiera hecho también. Ya. No, hombre, ustedes sí. Serían los 600 dividido 1500, Inge. Perfecto, así de simple. Ya está la fórmula. Ya solo sustituyo valores. Ya solo indico y ya establezco cuánto vale U. ¿Cuánto vale U? 0.4. Muy bien. 0.4. ¿Qué tipo de material creen ustedes que puede ser el valor de este coeficiente estático? Bueno, solo una cosa para aclarar, aquí tengo dimensional Newton, dividido Newton, se elimina. Entonces, ¿qué pasa? Que este U que estamos encontrando no tiene dimensional, simplemente es un coeficiente y ese coeficiente es 0.40. Muy bien, si yo les preguntara, ¿qué material es este? ¿O qué material podría estar el refrigerador? Si yo tengo un coeficiente de 0.40. Muy bien, solo vamos a regresar a nuestra presentación. ¿Qué creen ustedes que pudiera ser entonces ese coeficiente? ¿Madera? ¿Qué? Posiblemente sea madera, perfecto. Entonces el coeficiente de fricción que nos salió es un 0.40 y podríamos tener madera, aunque aquí dice madera sobre madera, pero puede ser entonces que sea un piso laminado, para que ustedes vean que son arquitectos. Entonces en este piso laminado estamos queriendo mover ese refrigerador, pero también estaba viendo que tenemos la opción acá de un vidrio, bueno, también podría ser, pero bueno, piso de vidrio es imposible, ¿verdad? Entonces podríamos tener un piso de madera y entonces es cierto que queremos mover esa refri en ese material. Muy bien, jóvenes, no sé, alguna duda o algo, por favor, ¿me pueden indicar? Todo claro. Vean todo lo que hicimos, todo lo que representamos. Estoy intentando manejar otras alternativas en pizarras. Pues me gusta un poquito esta, pero lo único que estoy adaptándome a todo lo que hemos hecho. Hicimos bastante, ¿verdad? Entonces, por favor, ¿sí? ¿Será que la puede dejar así su pantalla? Solo le voy a tomar un screen para volver a ver todo, para que me quede claro. Bueno, está bien. Ahí más o menos lo dejamos. Muy bien.
Entonces, por favor, ahí les vamos a colocar unos cuantos ejercicios con respecto a esto, en donde usted tiene que determinar la fuerza normal o puede necesitar determinar la fuerza de fricción de ciertos eventos o de ciertos ejercicios. Espero que estén haciendo las tareas también. Por favor, las tareas están publicadas en actividades. Me he atrasado un poquito, pero primero Dios, ya este fin de semana vamos a estar ya adelantando ya en la calificada para que ustedes ya pueden ir viendo cuánto es lo que van ya teniendo de zona. Entonces, si no hay ninguna duda, por favor, agradezco que puedan visualizar tanto esta sesión como también pueden ver ustedes algunos otros especialistas en videotutoriales que están en línea y que pueden ustedes aclarando dudas o ir viendo, o si no, pues ya solo con volver a repetir, a visualizar la sesión, ya pongo más atención y entonces ya veo qué es lo que estamos haciendo o no. Entonces, agradezco mucho entonces su participación el día de hoy. Solo permítanme un segundo, voy a ver la asistencia y ya nos estaríamos despidiendo. Muy bien, entonces hoy tenemos una asistencia de 20 personas, serían 18 estudiantes. Y si ustedes se dan cuenta, automáticamente acá me genera el listado del día de hoy. Entonces yo ahí estoy viendo quiénes sí están participando y quiénes no, ¿verdad? Entonces, muchas gracias entonces, por su participación. Nos vemos la próxima semana y les recuerdo, deben de realizar sus actividades. Feliz noche, jóvenes. Feliz noche, Inge. Nos vemos, Inge. Noches, Inge.